Bueno, primero, muchas gracias. Voy a someterme al tiempo establecido. Primero, agradecer a todos ustedes y felicitarles porque esta iniciativa nos conduce a estar más conectados, sobre todo en estos tiempos donde debemos tener mucha comunicación y sobre todo mucho proceso de integración, porque la salud digital precisamente nos permite eso. Soy Javier Orellana, vivo en el sur del Ecuador, una ciudad maravillosa, patrimonio cultural de la humanidad, y soy un apasionado de la salud digital y creo que con esta contribución apoyo a que nuestro país se vincule con el mundo tecnológico, pero a la vez y especialmente ayude al bienestar de las personas. Tengo el gusto y el agrado de pertenecer a varias asociaciones y de impulsar la salud digital como una política de Estado que es importante. Aquí evidentemente tenemos un índice de lo que vamos a tomar y tan solo en 20 minutos no podríamos hablar de un punto en específico, pero sí vamos a tratar de definir el marco general de lo que existe en la salud digital, porque la mayoría del público que nos está viendo del sur del continente sabe muy pocas noticias del Ecuador, pero quiero decirles que nuestro país es 9 veces más pequeño que la Argentina, que tenemos 22 provincias, 21 continentales y una que está cerca de Costa Rica, donde uno de los principales problemas es la conexión de datos. Y esta provincia es conocida en el mundo entero y se llama Galápagos. Por eso es importante dar este enfoque general de cómo estamos desarrollando el proceso de salud digital, tanto del vista privado como el que yo me manejo, pero también bajo la directriz de la parte pública. Así que vamos a hacer un viaje por este país diverso, el país de los 4 mundos, en la siguiente presentación. A ver, la población está muy actualizada. El último censo 2023, en junio, el reporte nos daba cuenta de que somos 17 millones de personas, de que la cobertura que es indispensable para el desarrollo de la salud digital es el canal de comunicación, tiene una cobertura del 76%, con un alto índice de dispositivos que son casi 13.600.000 dispositivos, perdón. 24 provincias tiene el país, 12 de ellas concentran el 86.97% de la conexión. Y les decía que Galápagos, en este caso un destino mundial, tiene una cobertura bastante baja de Internet. Es por eso que el reto para el nuevo presidente y para las futuras generaciones es tener una conectividad más integrada con esta provincia que es maravillosa en el Ecuador. Aquí hay un dato no menor, es el alfabetismo digital de solo el 8.2%. Que una persona tenga un celular no significa que esté alfabetizado. Es por eso que ahí entra un eje muy importante, que es la alfabetización digital para el sector de la medicina. Es ahí cuando es importante apoyar proyectos como por ejemplo el proyecto ECO, que trabaja en eso, instituciones de mi país como el Ministerio de Salud Pública, que tiene un rol protagónico, o entidades o ONGs como el CEDIA, que también tienen proyectos de alfabetización digital que los vamos a ver más adelante. Todos los datos expuestos se basan en fuentes oficiales, ¿sí? En segundo lugar, vamos a esto que es hablar sobre la normativa en salud digital. Recordemos que para la gran mayoría de personas, la salud digital todavía sigue siendo un nombre que no está bien claro en cuanto al concepto y la aplicación. Justamente tengo más de una década en esto y cuando arrancamos en el mundo de la salud digital, del software clínico, la gente se preguntaba qué era un software, cuál es la diferencia entre un hardware y un software. Pues bueno, ahora ya existe una línea de conducción y es por eso que, si mal no recuerdo, en agosto 2020 ya teníamos una norma específica para emitir y aceptar recetas electrónicas. Y eso fue un paso adelante en el mundo de la salud digital. Y durante este periodo de gobierno hay un plan decenal. La salud no puede ser improvisada ni tampoco puede ser adaptada a fines políticos. Tiene que ser lo más técnica. Y para eso hay un plan decenal 2022-2031. Y yo aquí quiero detenerme en 5 puntos claves
que mencionan. El segundo tiene que ver con la salud digital dentro de los enunciados. El primero es la infraestructura digital. Para que un país tenga una muy buena atención en servicio médico, tiene que tener infraestructura. Por eso este país debe modernizar toda la arquitectura digital, organizar los actores, mapearlos, ordenarlos para que podamos trabajar en conjunto. Tarea no fácil, pero alguien tiene que hacerla y estamos sembrando para integrar ese proceso. El tercer punto era la economía digital, que todavía seguía siendo un término complicado y lo sigue siendo. Para eso vamos a ver más adelante que hay una entidad que está apoyando y liderando eso y lo hace bastante bien. El cuarto es uno de los ejes más amplios que va a tomar algunos años a que todo Sudamérica al menos tenga el mismo lenguaje de interoperabilidad, porque hay diferentes versiones, diferentes políticas, pero en realidad el paciente no ve eso. El paciente requiere una atención médica de calidad. Por eso es que la interoperabilidad aquí ya en el Ecuador hay un esfuerzo dirigido por el ingeniero Eduardo García, quien ya lidera el proyecto y el componente de interoperabilidad. Esto es muy importante porque nos va a dar la posibilidad de que empecemos a conectar datos, a conectar información con el fin de ¿qué? De mejorar la vida de la gente, que es algo que yo siempre replico. Y algo que también estaba algo vigente a la expectativa era el tema de la seguridad digital, del tema de datos. Creo que todos nos preguntamos en dónde van los datos, en dónde se alojan. Y estos puntos que acabo de mencionar son importantes, porque en su momento también fueron parte del proceso que vivimos COVID, post-COVID, pero ahora tenemos un fenómeno muy fuerte que está llegando a las costas del Pacífico, que es el fenómeno del niño y la niña. Es por eso que necesitamos tener este marco que nos ayude y nos lleve a mejorar la salud. Pero también hay otro punto que es muy importante, que es la política de transformación digital. Es por eso que vamos a hablar en la siguiente diapositiva sobre aspectos que tienen que ver con eso, porque ya tenemos la cancha, ya tenemos la norma, ya tenemos el camino abierto para hablar sobre transformación digital, porque en este océano de información que tiene que ver con la tecnología es muy fácil perderse e interpretar, pero aquí tenemos ya el marco regulatorio para el sector público como privado. Aquí evidentemente tenemos un eje que es importantísimo en este país y que yo aplaudo a la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana, al CITEC. Han tenido 5 aspectos claves. La primera es una ley de fintech. Todos sabemos, y la persona que hablaba sobre Pilar hablaba sobre software. En la salud tenemos que integrar siempre la parte pública y privada, y creo que eso ha sido una herencia histórica en Latinoamérica, el sentarnos en una mesa y entendernos entre diversidad, pero con un solo lenguaje y una sola visión o un solo norte. Ha sido muy complicado en todo aspecto. Creo que la salud puede ser un canal para ablandar eso y para poder abrir nuevos espacios. Y la ley del fintech justamente quiere ver con eso. En segundo, se autoriza el uso de herramientas digitales, que todos estamos con un dispositivo, pero no teníamos el alcance de la norma, no sabíamos cómo defendernos, etcétera. Ahora ya tenemos un campo que nos empieza a regular el uso y nos autoriza de las herramientas digitales. Otro factor importante es la inclusión financiera digital, porque hablamos de transacciones, de pagos a pacientes, de proveedores, de secretarias que reciben una consulta y a través de una plataforma se paga, X factores. Pero eso es importante, ¿para qué? Para que venga la inversión, porque lo que queremos también es productividad. Y estas transnacionales grandes, donde se alojan nuestros datos, porque creo que la mayoría de los que nos escuchan saben que las empresas más grandes, sin duda, de almacenamiento, están en esta lámina y son las que usamos, son importantes. Que hablemos con un lenguaje de entender, de saber, de interpretar y de conocer. Uno de los factores más importantes por lo cual Sudamérica ha estado relegado es por la falta de educación y de comunicación.
y eso justamente queremos hacer. Me quedan 10 minutos, así que voy a ir un poquito más rápido. Y evidentemente el sector público juega un rol fundamental. Y en mi país ha pasado un fenómeno que es muy similar a alinear los astros. Les voy a hablar a continuación. Pero primero vamos a ver el grado de la madurez digital del Ecuador. Esto es algo que se hizo por primer año, si mal no recuerdo, y tiene que ver con el Global Digital Health Monitor 2023. Bueno, y aquí vamos a hablar de un contexto de per cápita. Recordemos que el Ecuador es un país dolarizado. Vamos a hablar sobre el índice de facilidad para hacer negocios, esperanza de vida, que aquí llega a un 77.3, la causa de muerte por enfermedad llega a un 76.2. Sí, son varios tipos de índices que están efectivamente en el Internet y que lo podemos ver. Sí, tenemos un 129 que no me parece malo como un índice de facilidad para hacer negocios. Y eso es bueno, que nos empiece a identificar como un país de oportunidades. Y esto es el índice de latinoamericano de inteligencia artificial. Recordemos que ahora la inteligencia artificial está muy cruzada en el mundo de la salud digital. Foros, eventos, expertos son importantísimos. Programas como el Orange, como el Google, van de la mano todos los días, simplifican la vida siempre y cuando sepamos manejar eso para facilitar la vida de la gente. Y aquí hay un dato que es algo preocupante en el Ecuador y es, creo que notorio, es noticia pública, es la fuga del talento humano. Sí, eso es algo que hay que trabajar en una política pública para que esa gente se quede aquí, investigue, eduque, comunique y va a hacer que el país tenga más conocimiento. Un ranking número 10, un grado de madurez que evidentemente está mejorando y va a mejorar. Y este es solo un aspecto, porque recordemos que no hay un histórico como para medir qué pasó en el año 2022 ni 2021, pero sí nos podemos proyectar para hacer una medición en el 2024. Voy entrando en la parte y en la recta final, y aquí hay un hito importantísimo. La agenda de salud digital del país la elabora el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Y aquí también se habla de un aspecto que ha sido, al igual que las estrellas en el cielo, la historia clínica, porque cada empresa tenemos un concepto de historia clínica, a veces hay diferentes instituciones que tienen diferentes normas, pero aquí ya se empieza a debatir de tener una historia clínica, que mejor que tengamos con las normas como del HL7, por ejemplo, etcétera. En segundo, fortalecer el ecosistema de salud digital. Recordemos que nos manejamos bajo un ecosistema. Y lo que les decía, aquí ya se alinearon los astros, porque nuestro vicepresidente es doctor, es cardiólogo, justamente es cuencano también, y aquí ya se empieza a impulsar el desarrollo de la salud digital, lo cual es bueno. Se sientan los actores, se empieza a debatir, porque todo este proceso es algo siempre lento, pero tiene que ir avanzando. Y se habla la ley de protección de datos. Todo médico que maneja información sensible de un paciente es importante que sepa cómo manejarse, pero también sus actores, enfermeras, secretarias, la gente que estamos en el mundo del desarrollo del software. Y aquí termino con esto en cuanto a este punto. La agenda de transformación digital es 2022-2025. Es la guía para manejarnos. Y dentro de la agenda hay 3 estrategias claves. Les puse los más importantes. Mejorar la oportunidad, calidad y consistencia de la información. ¿Sí? Segundo, fortalecer el ecosistema de salud digital de nuestro país. Tiene que ir en armonía con las nuevas tecnologías y promover la innovación y la gobernanza para que haya una autoridad regulatoria, para que exista un organigrama funcional y que tengamos una tutela y un liderazgo de saber hacia dónde vamos. También se habla sobre el plan decenal 2022-2031, que también es importante para que empecemos a tener al protagonista principal, que es el paciente, como el eje de nuestra atención clínica. Aquí esto es la última parte y no quería pasar por alto para cumplir el horario establecido
hablar sobre los actores. En nuestro país pequeño, diverso, extremadamente diverso, de hecho el más diverso del mundo por kilómetro cuadrado, también ha sido complejo a veces entenderse con los actores. Es por eso que yo sí quiero subrayar 3 actores claves en esto, de los muchos que hay. El primero es que ya empezamos a hablar sobre interoperabilidad. Rompimos el hielo. Se crea un comité de gestión para hablar el mismo lenguaje. Y el Ecuador en el 2024 va a empezar ya a dar los pasos en firme para que exista un sistema de interoperabilidad. Y en algún momento que tengamos una conexión de datos con países hermanos, al norte Colombia, al sur Perú, y sería fabuloso, fabuloso. Recordemos que toda Latinoamérica tiene poblaciones que están en línea de frontera. Eso también en el Ecuador es muy frecuente. Y que tengamos una herramienta como esa nos hace mucho más poderosos. En segundo, o uno de los ejes del Ministerio de Salud Pública, hacen varias cosas, es también la historia clínica interoperable. Y aquí tenemos un mapa de ruta de por dónde va la historia clínica. Están por lanzar una nueva versión, una nueva normativa, también de la historia clínica digital, así como de la receta. Y me alegra que empecemos a tener eso como punto de partida para mejorar. Y hay una institución con sede oficial en Cuenca, en mi ciudad, también en Quito, en Guayaquil y en Manta, pero Cuenca es el epicentro no solamente de la cultura, sino también de la investigación y la ciencia. Y el CEDIA juega un papel trascendental. Es una organización, una ONG, que entre sus ejes tiene el proyecto de Transform Health. Y este proyecto tiene varios ítems, varias líneas de acción. Y una de ellas es la alfabetización digital y es el mejoramiento de las mallas curriculares que nos va a permitir tener profesionales de tercer nivel más educados en cuanto a alfabetización digital, a herramientas digitales, al uso de tecnología, pero también a maestros más conscientes de que esa ola que viene es imparable y que somos parte de un ecosistema. Esto es mi presentación. Para cumplir tuve que ir de forma muy apresurada, pero me siento orgulloso y honrado de participar y ser la voz de mi país en este tipo de eventos. Posteriormente vendrán 2 colegas también del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, colegas dentro del mundo digital, para hablar más aterrizadamente. Pero quiero que sepan ustedes, para despedirme, y aquí tenemos un reto todavía, el hablar sobre certificación en software, sobre nubes seguras, sobre manejo de datos en salud digital y sobre todo lo que conlleva este gran ecosistema de información digital, porque el mundo de la salud es un universo y para eso tenemos que estar preparados. Como representante de TANI me siento orgulloso, agradecido contigo, Marisabel, y con toda la gente que me invitó al evento. Gracias, estoy dispuesto a sus preguntas y quiero dejarles en la última lámina mis preguntas, no sin antes decirle que nosotros nos inspiramos. TANI significa persona saludable y para mí eso es una forma de vida. Nuestros teléfonos, correos, estamos para servirles en el Ecuador y colaborarles.